¿Estás aún a tiempo de invertir en Bitcoin? ¿Será capaz algún día de romper la barrera del $1.000.000? El precio de Bitcoin continúa rompiendo fronteras y se sitúa a tan solo $3.000 de los 100.000, una meta que parecía inalcanzable pero que podríamos ver dentro de muy poco tiempo. Sin embargo, en medio de esta euforia, muchos inversores que están llegando ahora al mercado han empezado a preguntarse si es demasiado tarde o no para invertir en Bitcoin, ya que después de una subida tan brusca el riesgo podría ser mayor al posible beneficio. En el vídeo de hoy vamos a analizar un tema muy interesante, analizando en profundidad la posibilidad de que Bitcoin alcance el $1.000.000, cuándo podría esto ocurrir y qué sería el desencadenante. Es decir, que lejos de todas las predicciones o hipótesis compartidas por grandes inversores y figuras del sector, vamos a sacar la lupa de verdad para establecer un escenario en el que se cumpla este objetivo y averiguar si realmente es o no viable. Y en la última parte del vídeo hablaremos de un nuevo proyecto que tiene un anuncio muy importante de cara al lanzamiento de su token, así que quédate hasta el final para no perdértelo. Y antes de nada recuerda que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Antes de empezar, me gustaría hablaros del patrocinador del vídeo de hoy, CoreDAO, uno de los proyectos más importantes de todo el ecosistema de Bitcoin. Un gigante que está liderando el BTCFi contando con más de $500 millones en TVL y más de 21 millones de direcciones únicas, entre otras cosas. Por otra parte, Core está anunciando la llegada de una actualización de su red muy importante llamada Fusion, que facilitará el dual staking y el staking líquido de Bitcoin, permitiendo de esta manera potenciar las recompensas a los holders de Bitcoin que quieran ponerlo en staking junto a los más de 7.500 que actualmente ya hay en staking con Core. De todas formas, como siempre, te dejaré el enlace en la descripción por si quieres analizarlo más en detalle. ¿Por qué invertir en Bitcoin? Seguramente alguna vez te has preguntado si hay tantos activos que podrían ser técnicamente superiores a Bitcoin o otras criptomonedas que lo pueden superar en velocidad, escalabilidad. ¿Por qué Bitcoin sigue siendo el rey y está ganando más popularidad recientemente? Y personalmente creo que hay varios motivos por los que creo que Bitcoin se ha posicionado de una manera tan increíble. En primer lugar, tenemos la confianza de los inversores y de las personas en general en el sistema económico actual, que después de ver la pésima gestión por parte de los gobiernos y de algunas de las instituciones más destacadas del mundo, han empezado a buscar alternativas con las que protegerse. Y es que, según recordarás, Bitcoin fue creado justamente en una situación muy similar, durante la gran crisis financiera del 2008, en un escenario en el que la falta de transparencia de los bancos junto a su pésima gestión y exceso de confianza, provocando un colapso mundial que tuvo serias consecuencias en millones de personas, que no solo perdieron la casa, sino muchos de ellos lo perdieron todo y se quedaron completamente arruinados. Una situación ante la que Satoshi actuó, dando al mundo un activo independiente de todo este sistema, descentralizando un activo que ningún gigante pudiera controlar o manipular a sus anchas, y que además tenía un suministro limitado de 21 millones que era inalterable, lo que lo convertía en una respuesta al problema de la inflación de darle tanto ahí a la maquinita, y que a la larga estaba reventando el poder adquisitivo y de ahorro de las personas. Y es que, sin salirme de las monedas más destacadas como el dólar, el problema de la inflación nunca ha llegado a desaparecer, y año tras año el dinero de las personas pierde más y más valor, y se hace más complicado el llevar una vida digna. De hecho, si echamos un vistazo a la siguiente gráfica para que te hagas a la idea de la magnitud de este problema, solo en los últimos 100 años el poder adquisitivo del dólar ha caído en más de un 97%. Es decir, que un dólar hace 100 años ahora mismo no vale ni 3 céntimos. Una caída de un 97%, que ha sido consecuencia de la inflación que supera el 3.000% acumulado en este periodo, del fin del patrón oro y en general de todos los estímulos y la impresión de dinero que actualmente provocan que su valor esté cada vez más diluido. Y como te podrás imaginar, un escenario así no es para nada positivo, lo que ha provocado que cada vez más personas se quieran salir del sistema y de la mala gestión de los bancos y gobiernos. Vale, Hugo, eso de buscar alternativas me parece increíble. Pero ¿por qué Bitcoin y no acciones u oro? Pues la verdad es que no se trata de elegir uno u otro, ya que pueden ser totalmente complementarias entre ellas, pero Bitcoin tiene algo que lo hace totalmente diferente.
Empezando por la descentralización. Bitcoin es un activo independiente que no tiene ninguna persona o institución detrás que lo controle o lo pueda modificar, sino que depende de todas las personas de forma descentralizada. Por otra parte, sus características son inalterables, así que por más que quieran los gobiernos o bancos, no lo van a poder cambiar. Además, tenemos su escasez, y es que Bitcoin es un activo con el suministro total limitado a los 21 millones de monedas, un valor que es inalterable y para que te hagas una idea, actualmente ya se han minado cerca de 19.8 millones de los 21, y el suministro restante se estima que no se acabará de minar hasta el año 2140, es decir, en más de 100 años. Esto quiere decir que a diferencia de otros activos escasos como el oro, que su suministro es indeterminado y siempre pueden aparecer nuevos yacimientos que lo alteren, con Bitcoin no habrá más. De hecho, todo lo contrario, habrá menos con el tiempo, debido a todas las transacciones con error en su red o a todas las personas que pierden su frase semilla, lo que provocará una reducción constante de su suministro. De hecho, actualmente se estima que hay cerca de 4 millones de Bitcoin perdidos, y aunque es una cifra que es complicado calcularla, en definitiva acaba reduciendo bastante el suministro de Bitcoin y haciéndolo un activo muy escaso. ¿Cuál es el potencial de Bitcoin en el largo plazo? Y gracias a todas estas características, Bitcoin se ha convertido en una nueva clase de activo que se puede tradear las 24/7 y que además no tiene fronteras y puede trasladarse a cualquier parte del mundo. Y es que el último año ha marcado un antes y un después para Bitcoin, y la aprobación de los ETF ha provocado un tsunami de inversión institucional con el que en tan solo 11 meses desde la aprobación, algunos gigantes como BlackRock se han convertido en uno de los mayores holders de toda la historia, adelantando a MicroStrategy y acumulando la locura de más de 400.000 Bitcoin. Y lo mejor de todo es que después de las elecciones, del cambio regulatorio que viene en los Estados Unidos, del lanzamiento de los ETF, ha hecho que la adopción no pare de crecer durante las últimas semanas, dejando unos anuncios muy importantes, como por ejemplo la posibilidad de que los Estados Unidos apruebe la creación de una reserva estratégica en Bitcoin, lo que supondría una compra de 1 millón de Bitcoin en 5 años, es decir, anualmente unos 200.000, una presión de compra brutal para Bitcoin. O como por ejemplo las compras institucionales de MicroStrategy, que esta semana no solo ha anunciado una nueva compra de Bitcoin, sino que además está anunciando nuevas rondas con las que poder seguir acumulando liquidez para comprar más Bitcoin. Movimientos que lo han llevado a superar los 331.000 Bitcoin, a un precio medio de compra de 49.000, lo que le reporta unos beneficios no realizados de casi 15.000 millones de dólares en el momento de la grabación de este vídeo. O el gigante Acurs Pharmaceuticals, que ha anunciado una compra de 1 millón de dólares en Bitcoin después de establecerlo como un activo de reserva en su tesorería. También hay que puntualizar que los ETF no están perdiendo ni volumen ni el interés de nuevos inversores, sino todo lo contrario, parece que se está provocando como un efecto bola de nieve y cada vez está llamando más la atención de nuevos inversores. De hecho, estas semanas los inflows se han disparado y BlackRock ha logrado romper la barrera de los 1.000 millones en solo un día durante el pasado 7 de noviembre. Y es que tal y como te podrás imaginar, todo este movimiento y el gran interés, y eso que aún no hay FOMO a nivel retail, combinado con la escasez de este activo, es lo que le da tanto potencial a Bitcoin. Y además si juntamos que los exchanges se están empezando a quedar sin reservas de Bitcoin y que también muchos holders no piensan vender en el corto plazo, son factores que podrían ayudar a que la tendencia alcista de Bitcoin continúe. ¿Cuál es la predicción de Bitcoin para este ciclo? Empezando por el ciclo que estamos atravesando actualmente y respondiendo a la pregunta de si Bitcoin alcanzará o no el millón de dólares, la verdad que basándonos en un modelo de 4 años de Bitcoin y sin meter tampoco hipótesis de que podamos estar ante un superciclo en el que los factores que hemos comentado antes generen una gran presión alta con varios años de subidas, sinceramente veo muy improbable que Bitcoin rompa el millón de dólares en el corto plazo. De hecho, tal y como hemos analizado en varios vídeos y siguiendo modelos como el de Plan B o echando un vistazo al movimiento de Bitcoin en ciclos anteriores, el techo para este ciclo podría estar en torno a los 200.000 en un escenario normal, o llegando incluso a superar los 300.000 en un escenario muy alcista. Pero aunque la cosa se vaya de las manos y tengamos un mercado alcista descomunal, no creo que en ningún caso vaya a pasar el medio millón de dólares. Por lo que realísticamente, si quieres ser millonario con Bitcoin durante este ciclo, vas a tener que comprar unos cuantos.
De hecho, teniendo en cuenta la gran subida que ha tenido Bitcoin, es bastante probable que para los próximos meses las altcoins puedan llegar a ser una opción interesante, ya que en muchos casos aún están lejos de sus máximos históricos y junto a su menor capitalización nos deja un escenario más alcista. No obstante, hay que tener en cuenta que aunque sí que son más interesantes de cara a que pueden tener un mayor potencial de crecimiento, por otro lado tienen muchísimo más riesgo que Bitcoin, que este no va a desplomarse de la noche a la mañana cuando muchas altcoins pueden llegar a perder todo su valor. Por lo que sí, el beneficio puede ser mayor, pero el riesgo también lo es. Entonces, Hugo, ¿dices que no es conveniente invertir en altcoins? No, tampoco es eso. Lo que hay que tener es un portafolio muy bien diversificado y sobre todo saber el nivel de riesgo que estás asumiendo. Bitcoin a $1.000.000. Antes de empezar con este punto, me gustaría hacer una mención especial a Virtual Bacon, que hace una semana compartió un vídeo hablando sobre este tema y me sirvió de bastante inspiración para traeros el vídeo de hoy, por lo que como siempre también te dejaré el link a su vídeo original en la descripción. Pues según explica en el vídeo de Virtual Bacon, y dejando a un lado este ciclo, si nos enfocamos en el largo plazo, digamos por ejemplo 10 años, la pregunta no es si va o no a alcanzar el $1.000.000, es cuándo lo hará. Y teniendo en cuenta la pérdida de confianza en el dinero fiat y las características de Bitcoin, con el paso del tiempo cada vez más instituciones e inversores van a ir destinando parte de su patrimonio a Bitcoin, refugiándose en un activo escaso y descentralizado. Y es que si empezamos a echar cuentas, la riqueza total en el mundo, según los datos de la web de Visual Capitalist, en 2022 era de unos 454 trillion, es decir, billones y billones de dólares. Y se estima que en la actualidad la cifra esté sobre los 500, y para 2027 pueda subir a más de 600. ¿Y cuánto de esto correspondería a Bitcoin, Hugo? Pues actualmente la capitalización de Bitcoin es de menos de 2 billones, es decir, sobre los 500, y no representa ni un 0.4% del total de la riqueza mundial, mientras que el oro, que es un activo con mayor capitalización, actualmente supera los 18 billones, que son 10 veces más que Bitcoin, es decir, cerca de un 4% de la riqueza mundial. Esto básicamente implica que en la actualidad los inversores de media están holdeando en sus balances 10 veces más de oro que de Bitcoin, lo que lleva la capitalización de oro a estar casi en 20 billones. No obstante, es cierto que estamos viendo un cambio de perspectiva y percepción sobre Bitcoin en la sociedad, lo que ha provocado que en los últimos meses su capitalización de mercado se haya multiplicado por 4. Lo que nos deja un escenario muy interesante para Bitcoin y una proyección en el largo plazo de aquí al 2030 en el que Bitcoin podría superar los 20 billones de dólares de capitalización. Además, hay que tener en cuenta que la riqueza total del mundo va a ir también en aumento, y según los estudios se prevé que de aquí a los próximos 10 años pasaremos de los 500 billones. De hecho, según Credit Suisse y Allianz, se estima que la riqueza puede aumentar en una tasa de un 5 a un 6% al año, es decir, que en unos 10 años podría aumentar perfectamente un escenario no demasiado alcista en torno a un 60%, lo que nos dejaría aproximadamente unos 750 billones para el 2034, pero la pregunta es ¿cuánto de esto iría destinado a Bitcoin? Pues como siempre lo mejor es ver la historia, y qué mejor que compararlo con la evolución del oro, que para que te hagas una idea vivió el lanzamiento de su ETF en 2004, y por aquel entonces la capitalización era de tan solo 2.68 billones de dólares. Sin embargo, el lanzamiento del ETF llevó al oro al inicio de un importante rally alcista, que disparó su precio casi un 400%, por lo que en 2014, es decir, tan solo 10 años más tarde, su capitalización superó los 12 billones de dólares. Por lo que si tenemos un movimiento similar y la capitalización se multiplica por 3, nos dejaría un precio que rondaría los $400.000 por Bitcoin. Sin embargo, esto sería en un escenario muy conservador, pero teniendo en cuenta que Bitcoin desde sus inicios ha superado por mucho al precio del oro y con el FOMO institucional que hay hacia esta clase de activo, no me sorprendería ver a Bitcoin superar los 20 billones de dólares de capitalización de mercado. Y esto nos plantearía un nuevo escenario donde el precio de Bitcoin rondaría entre los $900.000 y el $1.000.000. Y en resumen, creo que los próximos años van a ser muy interesantes para Bitcoin. Y aunque es difícil predecir si romperá o no y cuándo será el $1.000.000, es cierto que tiene un futuro muy prometedor. Y la demanda cada vez va a ser mayor mientras que el suministro va a seguir cayendo. Por eso, y una vez más, hago hincapié en la importancia de holdear a largo plazo y de tener paciencia, ya que en la gran mayoría de los casos, y sobre todo tal y como se ha comprobado viendo la historia y evolución de Bitcoin, acaba siendo recompensado.
El proyecto del que vamos a hablar hoy es Moonveil. Y bien, después del apoyo que tuvo el tweet, ahora vamos a hacer un análisis más a fondo de Moonveil, el gigante del sector gaming que está apoyado directamente por Polygon. Que por si no lo conocías, Moonveil es un proyecto enfocado en revolucionar el mundo gaming dentro del ecosistema Web3. Todo ello con el objetivo de mejorar la experiencia de los jugadores y desarrolladores al reducir las barreras de entrada y facilitar la interoperabilidad entre diferentes juegos. Para ello, el equipo de Moonveil ha desarrollado su propia Layer 2 basado en la tecnología de ZK Rollups de Polygon, conocida como ZK EVM. Pero esto no es todo, sino que además del respaldo de Polygon y del uso de su tecnología, este gigante está financiado directamente por ellos y cuenta con una inversión de $2 millones por parte de Polygon Labs para ayudar a su desarrollo y crecimiento. Y en cuanto a su evolución, no ha parado de crecer desde su lanzamiento y ya han superado los $10 millones en su Node Sale. ¿Y qué es esto del no sale, Hugo? Pues un Node Sale es un proceso mediante el cual el proyecto blockchain ofrece a los usuarios la posibilidad de adquirir sus nodos, que son dispositivos o programas que participan activamente en la red validando transacciones y asegurando la descentralización y aportando estabilidad a la red. De tal forma que cuando compras y posees nodos no solo ayudas al funcionamiento de la red, sino que también puedes obtener recompensas pasivas por tu contribución al ecosistema. Es decir, explicado de una forma muy sencilla, tú te compras un nodo el cual ayuda a validar transacciones, asegurar la red del proyecto y a cambio recibes recompensas en sus tokens. Imagínatelo como un aparato de minería de Bitcoin, pero en lugar de ser físico es digital. Además, en este caso, Moonveil se ha tomado muy en serio el lanzamiento de los nodos y quiere recompensar a su comunidad de diferentes formas. En primer lugar, ofrecen una protección de recompra al 100% para todos los compradores de nodos Tier 7 en adelante. Y por otra parte, los nodos dan acceso garantizado a premios en los pools de lotería, además de tener drops y otros incentivos interesantes. Y como la última vez que compré nodos de un proyecto me preguntasteis cómo era todo el proceso, esta vez sí he hecho los deberes y de hecho he conseguido un link con el que puedes ahorrar un 10% por si te interesa. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto nunca sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.